Bien, hermanos, el Evangelio de Juan, abra sus Biblias en el capítulo 9, que vamos a estar considerando, del versículo 13, vamos a estar considerando hasta el 34. Y todo este capítulo está dedicado a un solo tema, y lo cual tiene que ver con la sanidad que Jesús efectuó con este hombre que estaba ciego de nacimiento. Y hemos estado considerando, pues teniendo en cuenta que todo el capítulo está dedicado a este milagro, las circunstancias, los testimonios, como aquellos que habían sido testigos de este milagro, conociendo al individuo desde pequeño, porque bueno, dice que fue ciego de nacimiento, y luego también estaba en un lugar público donde estaba mendigando, pues, y pedía ayuda, y era del conocimiento de todas las personas que este individuo era ciego de nacimiento. Yo le he puesto como tema en este día: los fariseos incrédulos investigan el milagro. Ellos tenían necesidad de hacerlo, aunque no había una necesidad. Era sencillamente de creerlo, era sencillamente de aceptarlo, era sencillamente de ver que Jesús, quien había hecho este milagro, tenía el poder para hacerlo. Pero se necesitaba realmente aceptación. Muchas personas realmente sí lo estaban haciendo, pero estos líderes religiosos realmente no. Más bien ellos se habían opuesto, no aceptaban, porque sencillamente no era conforme a lo que ellos esperaban. Ahora, primeramente quiero introducir con la nación de Israel. La nación de Israel, ese pueblo elegido de Dios. Y es bueno que nosotros tengamos en cuenta esto, porque hoy en día nosotros, las naciones, todos que han venido a formar parte del pueblo de Dios, tanto judíos naturales como no judíos, griegos y gentiles, como se nos llama a nosotros, ¿verdad? Gentiles. Bueno, somos parte, somos ese pueblo de Dios. Y tenemos que prestar atención y ver cómo Israel falló en el compromiso que ellos tenían, en el llamado que Dios había hecho a ellos. Por eso quiero hacer un breve recuento de lo que la nación de Israel, el pueblo elegido de Dios, estaba viviendo. Ellos habían sido llamados a ser testigos de las bondades de Dios. Ustedes son mis testigos, había declarado Jehová. La promesa que había hecho Dios a Abraham de formar un pueblo de una sola persona, es decir, desde Abraham, comenzando con su esposa, y hacer una nación numerosa, pero una nación en la cual también iba a traer bendición a las otras naciones. Lamentablemente Israel perdió estas dos promesas. ¿Cuáles dos promesas? Bueno, Dios le había prometido a Abraham que lo iba a llevar a la tierra prometida, y le dio incluso especificaciones de a qué lugar iba a habitar su descendencia. Pero también le dio la esperanza celestial. ¿Por qué podemos decir que había una esperanza celestial? Porque Abraham confió en la palabra de Dios cuando pidió Dios en sacrificio a su hijo, y él confió en que Dios podía traerlo de la muerte. Y eso solamente va a ser posible, aunque fue posible a través del ministerio de Jesucristo, pero de traer todos de la muerte a la vida va a ser posible después de que todo esto mundo, como leímos a un principio en la introducción, que esto todo va a ser acabado, todo va a ser cambiado, y va a haber una nueva tierra y nuevos cielos donde la justicia va a morar. Ahora, Israel, ellos pudieron quedarse permanentemente en la tierra, en la bendición que Dios les había dado. Porque Abraham salió, bueno, el pueblo estuvo cautivo, fueron liberados de Egipto, y les dio y llegaron a la tierra prometida. Pero no pudieron quedarse. ¿Por qué no pudieron quedarse? Bueno, porque la desobediencia y la idolatría de ellos los llevó al descontento de Dios, y por lo tanto esa protección de Dios
ya no fue posible, y tanto los asirios como los babilonios llegaron y los conquistaron y se los llevaron al cautiverio. Estuvieron en el exilio, algunos por 70 años, otros por más tiempo. Y aunque regresaron nuevamente al lugar donde Dios les había prometido, la tierra prometida, seguían ellos en su desobediencia. Aún no habían aprendido la lección, seguían en su desobediencia y la idolatría. ¿Qué pasó años después? Llegaron a ser subyugados por los griegos, introduciendo todo tipo de filosofía. Su adoración pura se contaminó con filosofías griegas, y la helenización dentro de la cultura judía se introdujo y hubo contaminación. Seguidamente después por el Imperio Romano, que llegó también a subyugarlos, a imponerles leyes. Y podemos ver que en el tiempo que el Mesías aparece, estaban ellos bajo el dominio romano, y a unas cuantas décadas después de que ellos habían despreciado a Jesús, su templo, su sistema que tenían, llega a ser destruido por los romanos. Y finalmente en el año 135 después de Jesucristo, Roma desestabiliza toda la nación, los esparce por todos lados, y se acaba Israel, aunque no se acaba como nación, porque sabemos que salieron por todo el mundo, y hasta 2000 años después ahora se han vuelto a juntar como nación. Pero ¿siguen ellos en obediencia a Dios? No, sabemos que no. Pocos son los que están obedeciendo a Dios, porque aún siguen sometidos a sus doctrinas. No quieren recibir a Cristo como su Señor y Salvador. No quieren reconocerlo como el Mesías. No quieren reconocerlo como el Hijo de Dios. Y por lo tanto, todo aquel que no puede ver eso, no puede entrar en el favor de Dios, aunque el favor de Dios está ahí disponible. Lo que quiero hacer ver con esto, hermanos, que la desobediencia de Israel fue motivada por esa incredulidad. Una de las cosas por la cual se deja de prestar atención a las cosas de Dios es por la incredulidad. Aún ya conociendo las cosas, porque estos que estaban allí, estos líderes religiosos que estaban ahí presentes para el tiempo de Jesús, ellos tenían la palabra escrita. Ellos leían cada sábado que se reunían en la sinagoga, tenían la palabra. Pero lo que sucedía era de que ellos habían establecido un sistema religioso en el cual nuevos escritos habían incorporado a la palabra de Dios, el Talmud como le llamaban ellos, y habían agregado doctrinas de hombres a su sistema de adoración. Por lo tanto, ellos estaban invalidando la palabra de Dios e imponían cosas que realmente la palabra de Dios no decía que tenía que hacerse. La nación judaica pues tenía las promesas de la llegada del Mesías. ¿Por qué no lo recibieron? ¿Qué pasó en ese tiempo tan esperado de ellos? Porque ellos confiaban en la esperanza, en la justicia de Dios, en la justicia de Jehová, como dice en Isaías. Ellos estaban esperando ese día tan ansiado de que el Mesías llegara. Pero cuando llega, no lo reciben. La mayoría del pueblo sencillamente se rehusó al no aceptar las profecías, aunque estaban esperando. Pero ¿cómo nos ayuda a nosotros comprender y entender todo esto, este contenido histórico? Bueno, para no cometer los mismos errores. Para no cometer esos errores. Cuando usted ha visto que alguien se ha equivocado en algo, en algún proyecto, en alguna idea, si usted sabe que aquello no funciona, ¿para qué vamos a ir a repetir lo mismo? No tiene sentido, ¿verdad? Entonces evitamos aquello. Para eso nos ayuda a nosotros observar el pueblo de Israel. Porque aunque ellos estaban muy ansiosos en la espera de la llegada del Mesías, cuando se presentó, como no era basado en los estándares o en lo que ellos querían, en las formas como ellos lo esperaban, no era. Las cosas tienen que ser conforme a lo que Dios ha establecido. La nación se había hundido en una oscuridad espiritual profunda. ¿Y a qué se debía esta oscuridad espiritual? Bueno, que habían dejado de ser guiados por el Espíritu Santo.
El Espíritu Santo los guiaba en aquel entonces. La palabra de Dios dice que fue inspirada por el Espíritu. Cuando ellos empiezan a utilizar sus propias, entonces, maneras de pensar, sus propias filosofías, ¿saben que ellos repetían unas oraciones que eran de origen platónico? Habían unos que decían, gracias que somos hijos de la luz. Sí, porque también los platónicos también creían eso, pero esa expresión venía de los platónicos. Y también decía, y gracias porque no somos, los hombres decían eso, gracias porque no nos hiciste mujer. Tenían esa cuestión de que decían, pero ¿quién era eso? Era una filosofía griega que menospreciaba a la mujer. Y muchas cosas así que ellos realmente no las habían tomado de la palabra escrita que ellos mismos tenían, del Torah o la ley o los profetas o los salmos, sino que sencillamente filosofías que se habían incorporado a través de los tiempos. El Evangelio de Juan documenta esta incredulidad y la negación de Israel a creer en Jesús. Se habían convertido en una generación incrédula. Y lo triste del asunto era de que estaba dentro de los que eran el ejemplo, el cual el pueblo estaba en observación. Ellos tenían que servir realmente como pilares de la fe, de confiar en Dios. Y sí, el pueblo los observaba. Y esa incredulidad de estos líderes religiosos era un mal ejemplo para el pueblo. Por eso es que había esas discrepancias entre el mismo pueblo, porque miraban a sus líderes que no recibían a aquel individuo que estaba haciendo aquellos milagros. Juan enfatiza que el creer y la fe en Jesús es importante para la salvación, cuando él en Juan 3:18 dice, el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Sí, el mundo está condenado y Cristo vino para dar salvación. Y todo aquel que no recibe entonces a Cristo está expuesto a la condenación que ya está para el mundo. Entonces, hermanos, la lectura de esta mañana, Juan 9, 13 al 34. Vamos a leer, si gusta ponerse de pie, vamos a leer entonces de la palabra de Dios y pueden leer junto conmigo, seguirme ahí en la lectura. Y dice, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, ¿edad tiene? Preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él le respondió, ya lo os he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez?
¿queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y le dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado, ¿y nos enseñas a nosotros? Y le expulsaron. Amén, esto es palabra de Dios. Bien, podemos ver aquí en este relato, ¿verdad?, cómo fue en progreso. Cómo la maldad, cómo la incredulidad puede ir en progreso de no reconocer y después tienen que influir. La sanidad asombrosa del ciego de nacimiento no fue suficiente para suavizar aquellos corazones que habían sido endurecidos por la incredulidad. Y aquí hay 4 características que nosotros podemos encontrar en estos pasajes. Porque la incredulidad es inconstante en los caminos. Es intratable, no se puede tratar. Es absurdo también. Y finalmente también esta incredulidad llega a ser totalmente insolente, porque después maltrata a aquellos que sí creen. ¿Por qué llega a ser inconstante? Porque de alguna forma llega a traer una incapacidad, hermanos, de entender las cosas de Dios, de entender los milagros. El que se vuelve incrédulo escucha de un milagro y lo primero que pone es eso. ¿Realmente habrá sido un milagro? Son más creyentes a la incredulidad, es decir, creen en la incredulidad, es algo totalmente opuesto, pero vienen con las opiniones de: ¿no habrá sido cuestión de la casualidad? O sea, creen en la casualidad. Y eso los vuelve totalmente incrédulos. Incapaces de entender la sanidad del ciego de nacimiento, la gente buscaba respuestas, por eso es que dice que le llevan. Ellos, quizás esta gente que estaba en contienda entre ellos mismos, porque decían: ¿por qué los fariseos, que son nuestro ejemplo, no quieren aceptar este milagro? Si nosotros conocemos a este individuo, pero vamos a llevárselos. Y dice ahí que se los llevan ante los fariseos, se los llevan a ellos. Era natural buscar explicación porque ellos estaban en esa duda, porque aquellos líderes religiosos que servían de ejemplo, pues estaban en duda. Ahora, ¿qué es lo que sucede con ellos? La razón por lo que había sido sanado en día de sábado les había sido tropiezo para ellos. Era sábado cuando Jesús hizo el barro, cuando hizo el lodo y lo sanó. Pero podemos ver que aquí los líderes religiosos estaban dándole prioridad a lo que era el día sábado, pero no tanto porque era una violación, sino en el sentido de que como ellos habían puesto un montón de tradiciones, sobre unas explicaciones que ellos habían puesto sobre el sábado que no se podía hacer. No, por ejemplo, dentro de la cultura judía, el escupir, la saliva tenía ciertas propiedades curativas, pues estaba prohibido escupir en sábado. Dentro de sus mismos historias hay que era prohibido escupir en sábado. Entonces no solamente estaba la sanidad, sino que desde que escupió, nosotros podemos ver de aquí en nuestro Señor Jesucristo como que si de adrede lo hizo. Ok, vamos a sanar a este individuo y a escupir y a hacer lodo. ¿Por qué? Porque él conocía sus tradiciones. Ya no solamente porque era el día sábado, sino que también no se podía escupir. Pues vamos a hacer ahora y para poder hacer lodo y ponerlo en los dos, tuvo que haber escupido bastante, ¿no? No debe haber bastado uno solo. Era sábado. Ahora, cuando Jesús sanó
lo que encontramos nosotros en el Evangelio de Juan en el capítulo 5, aquel que estaba paralítico por un montón de tiempo, que estaba allí y no había quien lo metiera al agua, también era día sábado. O sea que nuestro Señor Jesucristo, con todo su conocimiento, llega con el propósito no de causar pleito, sino Él quería enseñarles. Él quería decirles, y les dijo, ¿no? ¿Qué les dijo? Que eran guías ciegos. Les estaba diciendo, su sabiduría que ustedes han hecho en sus tradiciones no es lo que Dios había establecido en la palabra de Dios. Ellos estaban sencillamente siguiendo doctrinas de hombre, por lo tanto eran ciegos. Y le dice, ciegos, guías de ciegos. ¿Por qué? Porque su enseñanza no daba luz a aquellas naciones y por lo tanto esa nación estaba también ciega. Mateo 23, 24, ahí le dice, ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. O sea que se miraban en cosas pequeñas, pero no miraban qué es lo que ellos estaban haciendo. Ellos eran unos corruptos. El Señor conocía sus corazones. Ellos se habían desviado, pero se estaban fijando en pequeñeces. Es por eso que nosotros podemos ver aquí como que si Jesús estaba obrando intencionalmente ese día sábado para que ellos se sacudieran y pensaran, ¿por qué este hombre está haciendo estas cosas? Por eso dice ahí que los fariseos, versículo 15, se volvieron y les preguntaron cómo había sucedido todo aquello. Y vuelve otra vez pues el ex ciego a repetirles y a decirles. Pero aquí lo que nosotros podemos ver que ellos le decían, este hombre no viene de Dios. Entonces aquí viene la coartada de ellos. En vez de aceptar aquel milagro de Cristo Jesús, ya estaban influyendo o tratando de influir en la persona. Da gloria a Dios. Sí, aquel ciego sí estaba dando gloria a Dios al reconocer a Jesús, pero no era en la manera como estos líderes religiosos lo estaban haciendo. Y no se le hace familiar eso con hoy en día. Hay muchos sistemas religiosos que si no hace las cosas como ellos dicen, como ellos creen que debe de hacerse, piensan de que no se le está agradando a Dios. Lo que ustedes están haciendo no es lo que Dios ha mandado. Y así empiezan a decir esas cosas. ¿Por qué? Porque no va conforme a lo que ellos se han establecido de cómo debe acercarse a Dios. La hora viene, le dijo Jesús a aquella samaritana, en que ni aquí ni allá, sino en cualquier lugar, en espíritu y en verdad. Y eso es aún dentro de su misma habitación, en su closet, donde usted quiera estar. Allí está Dios con usted. Pero nosotros podemos ver de que si nuestro Señor Jesucristo de alguna forma los provocaba en este día de reposo, Él mismo escribió Lucas capítulo 6 versículo 5. Era importante conocer eso porque Jesús dijo que Él era Señor del sábado. Él, Cristo Jesús, es Señor del sábado. Por eso ahora nosotros no teníamos un día sábado para observar, sino que todos los días, porque estamos en Cristo. Si Cristo es el Señor del sábado y estamos en Cristo, es todos los días. Todos los días damos gloria a Dios. Todos los días servimos a Dios. Pero también Jesús lo hizo para mostrar que esas normas religiosas que ellos habían impuesto sencillamente no eran necesarias porque estaban poniendo cargas innecesarias a aquel pueblo. Y Él mismo les dijo, han impuesto carga tan pesada a ellos que ni siquiera ustedes quieren mover un dedo para hacerlo. Eran buenos para imponerle al pueblo, pero eran tan difíciles ellos para hacerlos ellos que desobedecían. El Señor conocía cuál era la condición espiritual de aquellos líderes religiosos y sabía de que ellos estaban mal. Pero Jesús, para hacerlos entrar en razón y que su corazón fuera tocado, les hace ver esto, les muestra todo eso. Él quería de que ellos mostraran un poco de misericordia para el pueblo. Jesús les hizo ver en una ocasión lo que registró Marcos en el capítulo 2, versículo 27, cuando les dice, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo.
para que ellos pudieran comprender de que lo importante no era el día de reposo, sino el hombre es importante. Jesús vino para dar salvación al perdido, al hombre. No vino para que se haga cumplir el sábado. No, eso no vino a eso. Él vino a salvar al hombre, al perdido. Mateo 23:4 dice: atan cargas pesadas y difíciles de llevar sobre los hombres, pero ustedes ni con un dedo quieren moverlas. Era un sistema religioso nada más. En otras palabras, estos individuos habían corrompido realmente lo que era la ley del sábado. Ese día sábado había sido instituido por Dios para glorificar a Dios. Dios no lo puso para convertirlo en un legalismo, no, sino para que hubiera ese día de glorificar a Dios. Pero ahora todos los días glorificamos a Dios al levantarnos, glorificamos a Dios al comer, al viajar, al trabajar, al venir acá, donde quiera que vayamos, glorificamos a Dios. Ya no es un día, todos los días glorificamos a Dios. Es por eso que la incredulidad llega a ser intratable, hermanos. Era indiscutible que Jesús había realizado este milagro. Ya no lo podían ocultar. Estaba frente a sus caras allí, tanto el individuo, que era el testimonio vivo del milagro, como el que había hecho el milagro. Estaba allí presente. Pero esta nación seguía en su terquedad. Estos no estaban dispuestos a aceptar las evidencias, y por eso ellos continuaron con el interrogatorio. Y mire lo que dice el versículo 17. Entonces volvieron a decirle al ciego, y ya se lo ponen a qué respuesta va a tener él. ¿Qué dices tú de él? El del que te abrió los ojos. O sea, ¿cómo es que le hacen esta pregunta? Bueno, porque primeramente ellos ya le habían dicho, ¿no? Este no puede venir de Dios. En otras palabras, estaban influyendo. Le dijeron, este no puede venir de Dios. Y después le hacen la pregunta, ¿qué dices tú de él? ¿Aprendiste bien la lección que te acabamos de enseñar? Quizás ellos esperaban a decir, bueno, como ustedes dicen que no viene de Dios, pues no viene de Dios. Pero no, dice, ¿qué les dijo? Es profeta, ¿verdad? Y eso pasa, ¿saben de que hay lugares que les enseñan conforme a una literatura, que hay preguntas predeterminadas, y si usted no contesta conforme a lo que ellos ya tienen establecido ahí, usted está fuera sí, lo pueden hasta excomulgar, ¿verdad? Lo pueden expulsar. Está fuera del contexto religioso que ellos tienen, porque quiere que se explique conforme a lo que ellos han establecido. Y es lo que ellos estaban haciendo aquí. Primeramente llegan y le dicen, mira, este no es de Dios. Lo aleccionan primero. Y después le preguntan, ¿qué crees tú de él? Ellos esperaban, bueno, no es de Dios. Porque eso es lo que se llama la influencia en el conocimiento inductivo, para enseñarle a la persona. Y así es como llegan de casa en casa algunos a enseñarles en sus casas, y le llevan su librito y ya, mira, aquí dice el librito, y hacen la pregunta y luego tiene que responder conforme allí. Si usted responde de una forma diferente, se la vuelven a hacer hasta que usted le repite lo que está allí en el libro. Y es lo que estaban haciendo también aquí los fariseos. Ese sistema farisaico sigue vigente hasta el día de hoy. Pero podemos ver de que este hombre, no, él seguía en lo que él había observado. ¿Por qué? Y ahora ya miraba bien. Era ciego, pero ahora veo, ¿no? Dijo, ¿qué dices tú? Que es profeta. Así es que nosotros podemos ver de que este hombre ciego, su fe seguía en aumento. ¿Por qué? Ya había reconocido de que este hombre, pues, venía de Dios. Y nosotros podemos ver cómo los judíos, como no creyeron a este ciego, ¿no? Y ahí dice el relato del versículo 18 en adelante hasta el 23. Ellos ya habían, algo sorprendente que hay allí es que ellos ya habían preparado a la comunidad, que si alguien declaraba que Jesús era el Mesías, ¿saben qué? Los vamos a expulsar de aquí, los vamos a excomulgar.
Ustedes no tienen que decir que Él es el Mesías. Era una influencia totalmente errónea. Ya no solamente era de ellos, sino que también estaban influyendo en el pueblo. Y excomulgar a la persona. De por sí el ciego ya no podía ir. Cuando era ciego no iba a la sinagoga. Porque los judíos, ellos creían que toda persona como un ciego, un cojo, un manco y todo eso no tenía el privilegio de entrar, porque Dios de alguna forma lo había castigado por sus padres, estaba recibiendo aquella enfermedad y no tenía ese privilegio de poder estar allí. Por eso es que se ponían a las puertas a estar mendigando para poder recibir algunos centavitos de lo que podían dar allí las personas misericordiosas. No podían sustentarse ellos del beneficio de estar en las sinagogas. Y ellos habían ya convenido que si alguna persona confesaba de que Jesús o aceptaba que Jesús era el Mesías, lo expulsamos. Así es que, pero era algo que no se podía negar porque había muchos testigos. Estaban los vecinos que habían visto a aquel ciego. Estaban sus padres, ¿verdad? Que también pudieron dar testimonio. Pues es nuestro hijo, nació ciego. Nació ciego. Y el mismo hombre daba testimonio. Pero como estos estaban ahí diciendo de que si alguno confesaba a Jesucristo, lo iban a expulsar. Ahora, ¿cómo nosotros podemos aplicar esto a nuestra vida? Porque déjeme decirle una cosa. Obedecer a Dios tiene que ver mucho más allá de solamente venir y recibir la palabra. Es algo de una relación personal. Su relación personal es lo que va a establecer ese vínculo con Dios, en el cual usted se va a dar cuenta cuando una persona lo quiere guiar a un sendero que es totalmente erróneo. Cuando un recién convertido se le insta, mira, busca un lugar donde se enseñe la sana doctrina, es con el propósito de que la persona establezca una relación íntima con Dios. No se le está diciendo, mira, tienes que ir a y darle una denominación. No, donde se predique la sana doctrina. La persona tiene que establecer ese vínculo con Dios. Esa relación personal en donde Dios le va a ir instruyendo también al acercarse a la palabra, a la lectura, al dedicarse diariamente a la oración, al dedicarse diariamente a la lectura. Claro, el reunirse donde los que compartimos la fe es necesario. Sí, aunque ahora debido a toda esta circunstancia tenemos que hacerlo de la manera que lo estamos haciendo. Y gracias por los que están aquí presentes. Y pues nuestros hermanos que nos sintonizan también a través de digitalmente. Pero aún así, en estas circunstancias, ¿verdad? Tenemos que ser nosotros sabios. ¿Por qué? Porque aunque no estemos reuniéndonos en el mismo lugar, pero si usted en su casa está con esa devoción, con ese amor, con esa entrega, también ahí está Dios con usted. Dios no está limitado a estas cuatro paredes. No, Él es el dueño de todo. Ni el lugar mismo, dice, lo pueden contener. Ahora nosotros tenemos un conocimiento que el Señor nos ha dado a través de su palabra, pero aún tenemos algo superior al conocimiento. Jesús dijo, no los voy a dejar huérfanos, voy a darles un consolador, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está ahí, donde quiera que uno esté. Y nosotros no nos vamos a dejar amedrentar por alguna organización de cómo deben de hacerse las cosas. No. La palabra de Dios es muy claro. Nosotros como ellos quisieron pues ahora influenciar por medio de los padres, al mandar a llamar a los padres.
Han de haber dicho, bueno, este ciego se ha puesto un poquito duro la situación, no quiere entender la situación. Vamos ahora entonces a presionar un poquito por medio de los padres, ¿verdad? Y entonces mandan a llamar a los padres. Y como los padres conocían la situación de que si confesaban a Jesús, y ellos no quisieron decir nada, ellos mejor dijeron, no, ¿saben qué? Ya no está tan chiquitito, ¿no? Ya está suficientemente, está para responder por sí mismo. ¿Verdad? Cuando estaba pequeñito sí, pero ahorita no, ya está. Pregúntenle a él, dijo, ¿verdad? Nosotros sabemos que nuestro hijo, podemos dar testimonio de ello. También sabemos que nació ciego, podemos dar testimonio de ello. Pero cómo mira ahora, eso sí no lo sabemos. Allá pregúntenle a él, ¿verdad? Otra vez vuelve entonces los padres. ¿Por qué? Porque tenían temor. Los padres ya sabían quién lo había curado, pero no querían, porque si decían, no, pues lo curó Jesús de Nazaret, del Galileo, los hubieran expulsado a ellos también de la sinagoga. Así es que vinieron ellos y mire cómo quisieron coartar aquí, influyendo en los padres. ¿Edad tiene? Pregúntenle a él. Y vuelve entonces este interrogatorio. Ellos andaban muy aferrados. Vuelven a llamar a este individuo. Lo volvieron a llamar al hombre, dice ahí el versículo 24, que había sido ciego. Y vuelven otra vez y le dicen, da gloria a Dios. Ya lo ponen a una cuestión superior, Dios. Y mire, y con esto es de mucho cuidado, porque ellos, estos líderes religiosos, los representantes de Dios, ¿verdad? Los representantes de Dios, ahí, ellos al decir, da gloria a Dios, le estaban diciendo a esta persona, mira, nosotros te vamos a enseñar cómo debe de hacerlo. Cuando uno sirve como líder dentro de la iglesia, ya sea pastor, anciano, diácono, maestro, cualquier ministerio que sea llamado, es de mucha responsabilidad. Y a veces lidiar con el carácter de las personas no es fácil. La mente es maravillosa y tenemos diferentes formas de pensar. El Señor nos ha dotado de esa capacidad, de ese libre albedrío, y a veces no vamos a coincidir en muchas cosas. Pero cuando se quieren hacer las cosas a la manera del hombre, y si es un líder, lo primero que puede imponer, yo soy el líder. Dios me llamó a un liderazgo. Y con eso le está diciendo, tú tienes que seguir lo que yo te voy a decir. Hay que tener mucho cuidado, porque es cierto que el liderazgo está puesto con un propósito allí, pero el liderazgo no está para imponer, sino para guiar con el ejemplo. Ese es el propósito del liderazgo. ¿Por qué? Ejemplo tenemos en Cristo Jesús. Ejemplo les he dado, le dijo el Señor. ¿Y qué hizo Él? Hasta fue y les sirvió y les lavó los pies a aquellos discípulos. No fue por medio de imposición, sino por medio de mostrarles con su actitud cómo debe ser el carácter del servidor. Hay un libro que se llama El Segundo. Y es un libro muy bonito para todo aquel que está en el liderazgo, porque nos hace ver allí cómo debe de ser nuestra actitud al servir a Dios. Lamentablemente hoy en día vemos de que el que se le llama ministro y recibe nombres altisonantes para ponerse encima de sobre todos. No, eso no fue el propósito del llamado de Dios para liderar en el pueblo. No, sino para servir como ejemplo, para guiar con rectitud, teniendo en cuenta que Jesús, Él es nuestro ejemplo, nuestro dechado. Y si Él puso ese ejemplo de que aún sirvió lavándole los pies a los discípulos, a aquellos apóstoles que estaban ahí, para que nosotros pudiéramos comprender lo que significa servir. No con el propósito de que nosotros abusemos de un ministerio. Los ministerios en el cual el Señor nos ha permitido liderar es con el propósito de ser siempre el segundo, porque los ministerios son de Dios, son de Él. Él es el llamado, Él es el que ha dado. Él ha dado a pastores, Él ha dado maestros, Él ha dado todos esos dones para guiar al pueblo. Pero estos vienen aquí y le dicen,
da gloria a Dios. Y luego ellos ponen ahí, dicen, nosotros sabemos. Imagínense, da gloria a Dios, nosotros sabemos, le dice, nosotros sabemos. Y ahí se incluyen ellos, ese nosotros sabemos. Y mire el juicio, que ese hombre es pecador. Esa era una blasfemia, porque nosotros sabemos que Jesús, perfecto, sin pecado, pero ellos dijeron, pecador. Pero ellos llaman la atención primeramente a sí mismos. Dicen, nosotros sabemos. Claro, le dicen al hombre, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Estaban tratando de presionar a que este hombre creyera como ellos. Ellos eran incrédulos, no creían en Jesús, y este hombre creía en Jesús. ¿Por qué? Porque él sabía de que era ciego y ahora ya miraba. Hoy en día sigue siendo igual, hermanos, y hay que tener mucho cuidado dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, porque la influencia sobre las cosas que no son de Dios siempre está allí. El incrédulo bien puede decir, ¿sabes qué? Eso de la cuestión de religión, eso es para mantener controlada a la gente. Dios no existe. Y los jóvenes especialmente que están todavía estudiando tienen que tener mucho más cuidado. ¿Por qué? Porque dentro de la influencia de sus mismos amigos, compañeros y los maestros, muchos de ellos son incrédulos, no creen en Dios. Muchos de ellos son incrédulos y van a influir en la manera de pensar. Y luego le van a decir, no, pues mira tantas religiones que hay. Y es lo primero que van a decir, tantas religiones que hay. Dios no existe. Todo esto es por casualidad. Fue el Big Bang. Venimos del mono. Pues si le dicen viene del mono, le digan, pues salúdeme a tu tía Changa, ¿verdad? Pero, y es que eso es muy fácil de adquirir. Y sabemos que especialmente los jóvenes son bombardeados de filosofía atea. En la escuela, en los videojuegos, en la televisión, en la propaganda, en todo. En el medio ambiente que vivimos hay una tremenda propaganda de incredulidad. Por eso es que tenemos que estar más que todo, y como padres, para aquellos que todavía tienen pequeños, todavía es una responsabilidad tremenda, porque ya los que están bien establecidos ya ponen allí, ¿cómo se llama? Ya tienen su propia capacidad, ¿no? Pero tenemos que tener mucho cuidado también, porque podemos a veces caer como en el caso de estos individuos, ¿no? Porque como padres también tenemos responsabilidad, pero la responsabilidad está en el ejemplo que vamos a poner, no en lo que nosotros vamos a imponer, sino el ejemplo que vamos a poner. Esa es la situación. Enseñamos más con nuestro ejemplo que con lo que decimos. Muchas veces podemos decir, mira, eso no le gusta a Dios. Como padres podemos decir eso no le gusta a Dios. Pero también el hijo puede decir, bueno, pero también tú estás haciendo algo que no le gusta a Dios. Entonces ahí está la situación y vienen esos conflictos que hay. No, las cosas no tienen que ser impuestas, sino más que todo tienen que enseñarse por medio de el ejemplo. Claro, no estoy diciendo que no se pueda hablar y decir, claro que sí. Hay que dar a conocer, hay que instruir. Para eso es que Dios nos ha dado esa bendición. Nos presta los hijos para cierto tiempo, para que nosotros seamos, y dice que hay un salmo, no lo recuerdo ahorita, pero hay un texto que dice que es como nuestros hijos llegan a ser como una flecha en un arquero, ¿verdad? Que sabe a dónde lo va a dirigir. Hay un blanco, un objetivo a dónde va a llegar esa flecha. Depende a dónde esté apuntando. Y eso es para hacerlo llegar a Dios. Para nosotros conducir a nuestros hijos que vayan hacia Dios. Ese es nuestro ejemplo.
Pero para eso tiene que ser desde pequeño, instruirlos desde pequeño. Por eso es bonito ver familias cuando están instruyendo a sus hijos a leer la Biblia. ¿Por qué? Porque leen la Biblia junto con ellos, hablan de la Biblia, les enseñan de la Biblia, y cuando ya ellos llegan a adquirir sus propias decisiones, porque llega el momento en el que esa identidad que se ha formado empieza a entrar en fricción con la identidad ya del joven que está creciendo. Y ahí es donde comienza una batalla. Muchas veces pensamos que, ay, los niñitos pequeñitos cómo cuestan. No, también los grandes cuestan. Y a veces cuestan más, porque ya dicen no. Bueno, algunos desde chiquitos ya están diciendo no, ¿verdad? Y ahí la ley del no, ¿no? Entonces comienza esa situación. Pero tenemos que tener en cuenta de que también, al igual que nosotros, estamos en el mismo bote, ¿verdad? Somos hermanos en la carne, y también tienen las mismas presiones que nosotros hemos tenido, tienen las mismas dificultades que nosotros hemos tenido, son imperfectos, cometen errores, y por eso hay que saber guiar. Pero bueno, tenemos que tener... Y esto sirve de ejemplo porque el liderazgo, no solamente religioso, sino que dentro de lo que es el hogar, estamos hablando aquí del liderazgo espiritual. Quiero enfocarme en lo que es el liderazgo espiritual, porque estos individuos, estos fariseos, ellos eran el ejemplo del pueblo de cómo debía de adorar a Dios, de cómo debían de recibir todas aquellas bendiciones de Dios. Ellos estaban esperando el Mesías estaba allí y sencillamente no lo miraban. ¿Por qué? Porque no se ajustaba a las cosas que ellos querían. Y eso es la incredulidad. Cuando las cosas no se ajustan conforme a lo que nosotros queremos, es cuando entra el conocimiento de Dios en contradicción a lo que nosotros queremos imponer. Y las cosas no son así. Nosotros tenemos que ir conforme a lo que la palabra de Dios realmente dice. Estos individuos, ellos al exponer a la gente, si ustedes no hacen conforme a nosotros decimos, son expulsados de la sinagoga. Para aquellas personas era quitarles el sustento de donde ellos recibían la palabra de Dios. Y gracias a Dios que ahora ya no necesitamos ir a un solo lugar. Usted no necesita venir acá para tener que leer la Biblia, porque usted ya tiene una Biblia, tiene una o dos o tres, quién sabe cuántas versiones en su casa, y poderla estudiar en casa. Y el Señor ahí le va a hablar también. Pero cuando le dicen confiesa. Pero nosotros podemos ver aquí como cuando ellos le llaman y le dicen, ¿verdad? Confiesa, di, y nosotros sabemos. Sigue el interrogatorio, y aquí nos podemos dar cuenta lo absurdo que es la incredulidad con este mismo interrogatorio, porque ante este pronunciamiento que estos fariseos estaban teniendo en contra de Jesús, versículo 25, él les responde. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo sido yo ciego, ahora veo. Mire, antes no lo miraba, oía de los fariseos, a lo mejor les habría dicho, no. Bueno, aquí está escrito de esta manera, pero poniéndolo en nuestras versiones, ¿no? Imagínese usted al ciego. Solo oía de los fariseos, que eran el ejemplo, que eran los limpiecitos, que eran los puros, que eran los que daban el ejemplo, los que se ponían en las calles a levantar sus manos y hacer largas oraciones. Pero ahora ya los veo, dijo. Ya los veo. Y ya podía ver quizás hasta sus expresiones faciales que han de haber tenido. Porque imagínense que cuando alguien quiere imponer algo, no solamente lo dice verbalmente, sino que también con manifestaciones faciales, ¿no? Frunce por acá un poco así. Y entonces, para tener ese símbolo de autoridad. Y el ciego dice, no, ahora ya veo. Pero ¿saben qué? Le dijo, no. Bueno, si es pecador yo no lo sé. Lo que sí sé es que yo era ciego y ahora los veo. Y los veo bien a ustedes también, les dijo. Ahora los estoy viendo bien. Pero podemos ver el absurdo de esto, porque versículo 26 vuelve y dice, le volvieron a decir. Es decir, estaban ellos, este es un absurdo, ¿no? Ya habían escuchado el testimonio de la gente, de los padres, de él, y ya una segunda vez
Y le vuelven a decir, y versículo 26, y le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? A ver si cambiaba la versión, ¿no? Tal vez nos dice algo diferente, ¿no? ¿Qué te hizo? Eso era un absurdo, si ya lo sabían. Pero la respuesta de él me gusta mucho, ¿no? Porque le dice, ¿qué? ¿Por qué lo quieren oír otra vez? Ya se los dije, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué lo quieren oír otra vez? Y aquí es donde ya les da un golpe duro, porque ¿se quieren hacer también ustedes discípulos de él? Ahí sintieron el golpecito estos individuos, porque ellos querían convencerlo de una cosa totalmente diferente, pero este ciego le salió más astuto, le salió más listo, ¿verdad? Ya el poder de Dios le había librado ya no solamente de la ceguera física, sino que también de la ceguera espiritual. Ya él estaba haciendo mejor que los individuos que lo estaban interrogando. Por eso lo sacó de quicio. Lo sacó de quicio al decirle, ¿no quieren ser ustedes también discípulos de él entonces? Eso les estremeció a estas personas. Pero nosotros, hermanos, podemos ver aquí lo absurdo que es la incredulidad, porque cuando ellos vuelven a hacer esta pregunta, ya habiéndolo sabido con anticipación, sencillamente era un absurdo. No podían convencerlo. No podían convencerlo de lo contrario. Y ahí es donde viene este debate teológico, ¿no? Creo que la forma de querer sacar las verdades, las técnicas le dicen silogismo, algo así, ¿no? Es decir, mira, esta es la información que tenemos. Y si esta es la información que tenemos, más lo que ya sabemos, el resultado es que esto no puede ser posible. ¿Y cuáles habían sido las primarias que ellos habían puesto, estas premisas que ellos habían puesto? Bueno, primeramente le habían dicho, mira, este no puede ser de Dios porque viola el sábado. Eso fue lo primero que les pusieron. Luego le dicen, mira, nosotros sabemos que es pecador. Ya, con dos testimonios contrarios, bueno, el resultado es que entonces este no es lo que tú dices, ni el profeta ni el Mesías. Ese era el silogismo de los fariseos, la manera de interpretar la verdad. Y hoy en día, personas que miran a alguien hablando de la palabra de Dios, pueden decir, bueno, nosotros sabíamos que este era un borracho, o que era un drogadicto, o que era esto, o que era lo otro. Pero ahora, hoy en día, mira, no anda muy bien. Yo no creo que esté en las cosas de Dios. Y empiezan a sacar conclusiones. Pero la forma de interpretar los asuntos del ciego era totalmente diferente. ¿Por qué? Porque él conocía su realidad. Él decía, bueno, yo sé que era ciego. Que ahora miro. Si es pecador, no sé. Por eso es que vienen allí, la última parte aquí, cómo vemos la insolencia después de ellos, ¿no? Al ver cómo se va concluyendo todo esto. Ellos comienzan a darle una cuestión ya teológica, porque ya al ver de que no podían con él, dice el versículo 28, y le injuriaron. Y le dijeron, tú eres su discípulo. Como ellos recibieron ese golpe cuando les dice, bueno, ¿por qué quieren oírlo otra vez? ¿Ustedes se quieren hacer discípulos de él? No, tú eres discípulo, lo que dice en versículo 28. Y le injuriaron y le dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Y vienen y le ponen su credencial. Ellos decían, nosotros tenemos esta credencial, somos discípulos de Moisés. A Moisés, ¿por qué? Porque a Moisés Dios le oyó. Si a Moisés Dios le oyó y nosotros oímos a Moisés, entonces nosotros somos los representantes de Dios, es lo que le estaban diciendo ellos allí. Pero no se daban cuenta de que quien estaba allí mismo en nombre, Dios. Jesús, no lo querían reconocer. Así es que este hombre humildemente que estaba allí pidiendo de limosnas, que mendigaba, les está dando después una conferencia teológica, porque mire la respuesta de él. Y aquí nosotros vemos la diferencia. Versículo 29, ellos le dicen, confirman su credencial, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea.
Otra vez ellos, la ignorancia de no saber de dónde Jesús era, en el sentido de no querían reconocer su linaje, no querían reconocer sus milagros, no querían reconocer su divinidad, no querían reconocer que era el Mesías. Pero el hombre ahora les da también una cátedra tremenda, versículo 30. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Y aún más les dice, el 32, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos, que nació ciego. Y su conclusión: si no viniera de Dios, nada podría hacer. Le estaba diciendo, este viene de Dios. ¿Cuál era la premisa principal del ciego? Dice, ok, bueno, Dios no oye a los pecadores. Posiblemente el ciego había escuchado recitar salmos, ¿no? El Salmo 66, 18. Salmo 66, 18, ahí dice: si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Y por eso dice, bueno, sabemos de que Dios no oye a los pecadores. ¿Cuál era su premisa secundaria? Que si alguno es temeroso de Dios y hace la voluntad, Dios a ese oye. Entonces, si este no es pecador y este sí oye a Dios, por lo tanto, pues sí viene de Dios. Y él reconoció, les dio una clase de teología a estos fariseos, este individuo. Y estos fariseos fueron incapaces a responder a la lógica que les había hecho entrar este individuo. Imagínense cómo la fe de esta persona ya había progresado. De ser ciego físicamente, ahora miraba no solamente físico, sino también espiritual, porque les hace ver. Y aquellos individuos no podían refutar la lógica que él mismo les había hecho razonar. No, más bien en sus ofensas, porque se enojaron, obraron sarcásticamente en contra de él y le enrostran lo que muchas veces pasa, como dicen, ¿no? Cuando alguien se enoja, lo primero que hace es sacarle a sus padres, no, o la madre, en algunos casos, solo tal vez la madre. Pero vienen ellos que, ¿cómo le dicen ahí? ¿Cómo le sacan a sus padres? Y es como dice ahí el versículo 28, y le injuriaron y dijeron, tú eres discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Pero mire el 31, el 34, el versículo 34 es cuando ya ellos se enfocan en sus padres. Dice, respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado. Esto era ya injuriar a sus padres. ¿Por qué? Si él había nacido ciego, posiblemente fue porque han de ver, su lógica de ellos era, sus padres cometieron algo. Tú naciste en pecado. Pero ¿quién no nace en pecado? Todos nacemos en pecado. Todos. Pero ellos estaban ya aquí obrando insolentemente, estaban de una manera sarcástica ofendiendo al individuo. Pero ¿cuál era la razón? Allí la misma pregunta dice, ¿y nos enseñas a nosotros? Ellos bien pudieron comprender de que el razonamiento del hombre tenía sentido, pero no quisieron reconocer aquello, sino más bien usaron su poder autoritativo y dice allí, y le expulsaron. Le expulsaron. Entonces, en vez de ellos recibir a aquel hombre, lo expulsaron de la sinagoga. Y nosotros podemos ahora ver cómo a través de los tiempos fue pasando esas enseñanzas. Pablo les escribió a los de Corinto, lo que escribió en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14, y dice, el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura
y no las puede entender porque han de discernirse espiritualmente. Por eso es que hay incredulidad. Porque las personas cuando miran un milagro, lo primero que exponen es la duda. Sí, la carne, eso es lo que influye, la duda. Pero cuando se disciernen espiritualmente, la cuestión es diferente. Salmos 81, 11 al 12, y esta es una pregunta que nosotros debemos hacer para ir concluyendo, hermanos. ¿Qué podemos nosotros aprender de este ciclo de comportamiento erróneo? Porque es un ciclo. Los judíos, sabemos que desde cuando ellos fueron llamados, no solamente por la imperfección de la persona, sino aún teniendo ya el conocimiento de las cosas de Dios, pero cuando no obedecemos a Dios, entramos en ciclos de desobediencia. Se nos hace fácil. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado. Si caemos en algo y nos arrepentimos, tenemos que tener cuidado de no volver en un círculo vicioso, porque se vuelve hábito. Y la conciencia, en vez de estar entrenada para obedecer a Dios, se cicatriza y desobedece a Dios. Ese es el cuidado que nosotros tenemos que tener. Salmos 81, versículo 11 al 12 dice: pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí, dice Dios. ¿Pero qué hizo Dios? Los dejé. Por tanto, los dejó a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. ¿Ve? Y eso es lo que pasa cuando la conciencia se cicatriza. Ya los consejos de Dios no le hacen mella, ya no le funciona. Le puede dar usted un consejo a alguien que ha caído en un derrotero de iniquidad o de vicios, y le puede estar dando consejos de la palabra de Dios, pero ya no lo sensibilizan porque su conciencia ya está cicatrizada. Es por eso del peligro de caer en esos círculos viciosos del pecado. Cuando se hace ya una rutina, ya después se le hace fácil. Y como dicen, siempre hay una primera vez. Sí, hay que tener cuidado, porque si se llega a esa primera vez, ¿saben qué? Puede llegar la segunda, la tercera y la cuarta, y hay una continuidad. Es mejor que no haya esa primera vez. En cuanto sea posible, como dijo Juan, les escribo para que no pequen, ¿verdad? Pero si pecan, pues tenemos abogado en Cristo Jesús. Pero cuando nosotros pedimos perdón, también hay que pedir fortaleza para no caer en ese círculo vicioso de pecaminosidad, porque entonces nuestra conciencia se cicatriza y ya la palabra de Dios no nos mueve. ¿Y qué dice el Señor allí en Salmo 81, 11, 12? ¿Verdad? Que dice, bueno, si ustedes quieren andar en su propio consejo, finalmente Dios los abandona y dice, pues caminen en su consejo. Pero ¿saben qué? Lleva un camino de perdición. Es la manera que nosotros tenemos que aplicar diariamente este consejo para nuestra vida, porque Israel, a través de los profetas, fue instruido por Dios. Llegaba la palabra de Dios. Ahora nosotros estamos siendo instruidos a través de prédicas como esta, a través de la misma palabra que usted tiene en casa, a través de lo que queda grabado en estos videos. Si algo no le sonó bien, vaya y vuelva a ver el video. Y si encuentra errores, también hágamelo ver, porque me da gusto cuando me dice, ¿sabes qué? Mira, citaste mal un texto y me quedé buscando y en mi versión no está. Sí, por ahí me dijeron que cité por ahí, creo que Romanos 8:30. No creo que era, y es Romanos 8:3. A la hora de escribir se meten los dedos por ahí en el tablero y se pone un 0 de más. Y es bueno, ¿no? Por ahí me dijo un hermano, mira, citaste un texto que me quedé buscándolo y en mi versión no está. Y dije, a lo mejor en la versión mía sí. Tengo que revisarlo bien. No, es que me había equivocado. Pero qué bien, ¿no? Me gusta eso cuando me dicen hubo algo ahí que no estuvo bien. Y gracias a los hermanos que prestan esa atención. Sí, hermanos, y es que tenemos que estar recibiendo esa bendición de la palabra de Dios. La desobediencia continua nos debilita, hermanos. Si diariamente estamos desobedeciendo a Dios, nos hace débiles, pero si diariamente obedecemos a Dios, nos hace fuertes. Si nosotros evitamos, en cuanto sea posible, evitar el desobedecer, nos va a hacer más fuertes. Sí, pero nosotros tenemos que creer
Porque si no creemos, entonces ya vamos por el camino malo. Pero no solamente creer, porque también la Biblia dice, bueno, hasta los demonios creen y se estremecen, dice, ¿verdad? No, más bien creer, pero poner esa fe y vivir una vida en armonía, en obediencia a Dios. Cristo es nuestro ejemplo, tenemos que seguir. Somos un pueblo escogido. El apóstol Pedro dice, ¿verdad? Cuando escribió y dijo, mire, somos pueblo escogido, nación santa, sacerdocio, un pueblo adquirido por Dios. ¿Adquirido cómo? Pagó un precio precioso, la sangre de Cristo. Somos pueblo escogido por Dios, nación santa. ¿Y para qué nos ha llamado? Para que hablemos de las virtudes de Dios. No nos ha llamado para que ya nos quedemos ahí tranquilos. Oh, pues ya me llamó Dios, voy a esperar la segunda venida. No, nos llamó para que seamos luz en este mundo de oscuridad. Nos llamó para que hablemos de esas virtudes. ¿Y cuáles son esas virtudes? Lo que encontramos nosotros en la palabra de Dios, que nos llena de regocijo, que nos hace crecer no solamente en conocimiento, sino también en sabiduría aplicada cuando la vivimos. Y la podemos exponer verbalmente, pero con nuestra actitud mejor, porque somos el ejemplo vivo de lo que la palabra de Dios hace en nuestra vida. Y eso es posible a través de vivir en unión con Cristo. En esa unión, sabemos que Cristo es la luz del mundo, pero cuando nosotros estamos unidos a Cristo, somos también esas luminarias junto con Cristo. Luz los he hecho, dice el Señor. ¿Para qué? Y no se esconde una luz, no, sino que se pone en alto para que brille. Y en alto son las circunstancias que hay en este mundo, en esta forma, en la estructura en la que vivimos. Las circunstancias a veces puede ser una enfermedad. Y a veces esa luz brilla a través de eso. Y cuando salimos aún de aquello, también sigue brillando más, porque podemos dar testimonio cómo el Señor nos ha librado de aquello. Y a veces aún las pruebas, nuestra luz tiene que brillar, hacer las cosas a la manera de Dios, no a nuestra manera, sino a la manera de Dios, para que realmente podamos dar testimonio del poder que Dios tiene sobre nuestras vidas. Vamos a orar.